arriesgar para ti esta canción que no te pagaron la indemnización. Los últimos éxitos de Shakira han generado un gran revuelo y su nuevo éxito, El Jefe, no es para menos. Es la primera vez que escuchamos a la colombiana decir malas palabras en una canción, pero tiene su explicación, pues lo vivido en los últimos tiempos le ha dolido en el alma. Pero parece ser que para Piqué eso no es una razón de peso y según su círculo más cercano, el exfutbolista está pensando en denunciar a Shakira por el mensaje tan directo y sobre todo tan claro hacia su progenitor. Hasta el momento le daba igual lo que la barranquillera dijera de él e incluso de su nueva pareja, Clara Chía. De hecho, Gerard manifestaba literalmente hace unos días: a nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo. Pero tras la publicación del Jefe, sus más afines aseguran que Piqué opina que Shakira ya está haciendo canciones de más y no soporta esta situación, así que no le queda más remedio que emprender acciones legales contra su expareja por el daño provocado con sus declaraciones y sus canciones dedicadas a toda su familia. Nadie se salva. Cuando salió la canción, Lorena Vázquez, periodista que junto a Laura Fa protagonizan los podcasts de las Mamarachis, afirma y demuestra con imágenes de su teléfono que Joan Piqué al principio se lo tomó a risa y que incluso cambió su foto y su estado de WhatsApp por la frase «bailando con lobas», junto con la foto de la conocida película Bailando con lobos protagonizada por Kevin Costner, haciendo clara referencia a Shakira y a su forma de definirse a ella misma como una loba. Pero a medida que pasaron las horas y fueron viendo la repercusión que tenían las palabras de la nueva canción de Shakira, a los Piqué les cambió la cara y vieron que ya era hora de emprender acciones legales contra Shakira. Les parece que las cosas se están yendo de madre y la humillación a su familia ya tiene que llegar a su fin. Piqué afirma una y otra vez que es falso todo lo que dice Shakira. Y se está planteando hacer una entrevista en un medio español para aclarar todo lo sucedido con su expareja. Recordemos que ella ya ha dado 2 entrevistas en exclusiva hablando de lo sucedido tras enterarse de que Piqué le era infiel, pero él siempre se ha mantenido en silencio. Además, ya son varios los platós de televisión que empiezan a comentar de forma contundente que Shakira ya se está pasando con sus canciones y está acosando a Piqué y a su entorno con todos esos dardos que van directo al alma. Es cruel e intolerable dejar por escrito la muerte de un abuelo. Nadie le explicó que los abuelos son intocables, comentaba un periodista. Pero Piqué no es el único que quiere denunciarla. Los padres de Gerard también quieren emprender acciones legales contra la colombiana, por todo lo sucedido desde que su hijo y ella pusieran punto y final a su relación. Si finalmente se confirma y emprenden acciones legales, Shakira podría tener otro juicio en España. Recordemos que en unos meses Shakira tendrá que enfrentarse a la justicia española por presuntamente defraudar 14,5 millones entre los años 2012 y 2014, más 6,6 millones en 2018 que acaban de salir a la luz, mientras que ella sigue afirmando que en esos años no residía en Barcelona. Joan Piqué, el padre de Gerard, quiere querellarse contra la cantante por las alusiones directas hacia su persona en la última canción El Jefe, donde de manera literal ha expresado su deseo de que su ex-suegro ya no esté en este mundo. Pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura. El ex-suegro nunca había aparecido en sus anteriores canciones, pero estaba claro que la colombiana le guardaba la guinda del pastel. Aunque son muchos los que empiezan a decir que con la canción del Jefe la venganza se le ha ido de las manos. Además, Montserrat Bernabéu también quiere ir en contra de su exnuera, porque alega que sus nietos ya no la quieren y no quieren pasar tiempo con ellos porque su madre se ha dedicado a ponerlos en su contra desde que puso fin a su relación con Piqué al descubrir la infidelidad. Shakira estaba muy molesta porque se enteró de que sus ex-suegros estaban al corriente de todo lo que sucedía en su casa cuando ella no estaba e incluso ayudaron a Gerard a ocultar su relación con Clara Chía durante un buen tiempo. Los Piqué quieren dejar claro que Lili Melgar estaba contratada a través de una agencia y ellos no tenían la obligación de pagarle una indemnización. La indemnización la tenía que cubrir la empresa por la que Lili trabajaba. Recordemos que fue la misma Lili Melgar la que se dio cuenta de que Piqué estaba siendo infiel y fue la primera persona del entorno de Shakira que le abrió los ojos con contundentes pruebas, como la famosa mermelada.
El exfutbolista se enteró de que fue ella la que le delató y, según la propia Lili Melgar, la echó de malas maneras de su casa sin querer pagarle un mísero centavo de la indemnización por todo su esfuerzo durante tantos años cuidando de lo que más debería querer, sus hijos Milan y Sasha. Pero Shakira, al enterarse de todo, no se quedó de brazos cruzados y contrató de nuevo a Lili para que le ayudara con los niños en su nueva vida en Miami. Además, se dice que Shakira le ha dado 1 millón de euros por su aparición en el videoclip del Jefe y le abonará un porcentaje adicional por las ganancias generadas por el vídeo. Volviendo al tema de los Piqué, la familia de Gerard decidió apoyar a su hijo de forma incondicional, a pesar de saber desde hacía tiempo que su hijo estaba siendo infiel a Shakira, y es algo que la barranquillera nunca les perdonará. Son muchos los rumores que dicen que Shakira nunca llegó a encajar con su familia política, y no les importó que su hijo quisiera cambiar de pareja. Es más, estaban contentos e ilusionados con Clara Chía. Les dio igual que Shakira fuera la madre de sus nietos. La echaron de su casa de malas maneras, incluso sabiendo que los progenitores de la cantante se encontraban en estado de salud muy delicado, sobre todo el padre. Fue una decisión muy dolorosa que Shakira casi tuvo que tomar de la noche a la mañana para que no fuera expulsada de su casa por el clan Piqué. Estaba claro que nadie iba a librarse de las canciones de Shakira, y parece que ya todos tienen su protagonismo. ¿Clara? Cambiaste un Ferrari por un Twingo. ¿Gerard? Perdón que te salpique. ¿Montserrat Bernabéu? Dejaste de vecina a la suegra. Y Joan Piqué, el principal protagonista de la canción El Jefe. Pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura. Habrá que esperar a su próximo single para saber si Shakira sigue lanzando dardos a sus exfamiliares o, de lo contrario, decide pasar página y se centra en su música y en su nueva vida. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que Shakira ya se está excediendo o debería seguir con sus canciones de resentimiento? Déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos.